Julián Alessandro Rosa es argentino de familia de origen italiano. Nacido en Buenos Aires, criado entre varias mudanzas en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. En 2019 se fue de Argentina y vivió en Calabria, Italia, aproximadamente un año y después partió a Málaga, España, en busca de trabajo. Escribe desde hace unos 12 años, se formó en el taller literario de Carlos Penares en Buenos Aires, primero maestro y luego amigo, siempre ejemplo. Su mundo es el tango, también lo es el jazz, la ópera italiana y siempre las lecturas. Recientemente ha lanzado una obra literaria al mercado internacional titulada Sintonías límbicas, una colección de cuentos de la vida real, de un pasado distante y perpetuo, que se desarrollan magistralmente en la ternura de los personajes marginales con una moral propia. En la búsqueda desesperada del hombre que vive en un mundo que intenta comprender sin saber cómo y cuándo. Demos la bienvenida a Julián, que ahora mismo está conectado con nosotros, propio para presentar su obra literaria recién publicada. Hola Julián, mil gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a Conoscere TV. Gracias, Ginebra. ¿Qué tal? Un placer. Buenas tardes. Lo que nos gustaría conocer hoy, como decíamos antes, propio tus sintonías límbicas. Cuéntanos un poco más de qué va este libro. Es un libro de cuentos cortos, de ficciones. En sí, bueno, explicar un libro de cuentos cortos es un poco complejo. Yo creo que en sí el punto que une a la obra podría ser que todos los cuentos parten de un interrogante y en sí van transcurriendo, como bueno, muy bien decías, en una realidad. Lo que pasa que esa realidad toma otro carácter a medida que van transcurriendo los cuentos, y también porque se basa en la mirada del observador y un poco en estirar la realidad, que la realidad tenga un poco de elasticidad. Si bien no son cuentos fantásticos, pero sí de pronto empiezan a haber matices un poco fantásticos, como para así decirlo. Bueno, cuando se trata de una colección de cuentos, como también has dicho tú, es un poco difícil, ¿no?, presentar la obra de manera como lineal, ¿no? O como si fuera todo un conjunto de elementos. Pero lo que sí siempre me gusta preguntar, que siempre una curiosidad también de los lectores, por nuestra experiencia, es saber si te acuerdas cuál fue el primer cuento, ¿no?, que nació, que surgió, porque muchas veces a partir de un primer cuento luego se sigue como una línea coherente. ¿Tú te acuerdas? Sí, el primer cuento creo que es Aspectos de emoción, que escribí, que es un microrelato en realidad. Y bueno, como microrelato, bueno, como decía Cortázar, ¿no? O sea, el cuento tiene que ganar por nocaut. O sea, no puede ganar por puntos como lo puede hacer una novela gracias a la psicología de los personajes. Y bueno, Aspecto de emoción en sí podría englobar ciertos cuentos porque habla de esta realidad y de esta realidad un poco estirada por la visión del protagonista. De pronto es una persona que está en un cuarto y que encuentra un libro que le llama la atención porque algo lo estaba llamando hacia ese libro. Y ahí empieza a descubrir un mundo a partir de ese libro y en sí de una palabra, o de una frase, mejor dicho, que es estos Aspectos de emoción. Y en sí, bueno, se podría englobar varios cuentos con eso, la verdad. Porque tiene que ver con la visión del ser y de esto, de este concepto del leer y leerse uno, y de pronto redescubrirse también, porque si bien uno va leyendo, a medida que lee, va leyendo palabras que son simbología, pero de pronto esa simbología empieza a nacer otra vez a medida que vamos leyendo, y tiene que ver con redescubrirnos nosotros, porque cada palabra para cada persona tiene un significado. Si bien hay un significado que engloba, eso varía mucho, depende de las vivencias y demás. Y un poco el libro es eso también, es redescubrirse mediante los cuentos y mediante esa música también que tiene la literatura, que creo que en fin y al cabo, al ser sonido las palabras también son música.
Justamente con respecto a la experiencia no solo nuestra como autores, ¿no? También como lectores. Creo que en un cuento una persona u otra de manera diferente, dependiendo de quién es, de lo que ha pasado, de lo que ha vivido, puede leer algo divergente, ¿no? De alguna manera. ¿Tú tienes un público al que te gustaría dirigir la obra especialmente o crees que propio por esta capacidad de adecuarse, de adaptarse, la colección se puede dirigir hacia un público amplísimo y diversificado? Yo creo que la obra es muy adaptable porque en sí, primero por esto de la música y de buscar la musicalidad dentro de la obra, con esta parte poética que suelen tener los cuentos, la mayoría, no todos. Eh, y el hecho también de hablarse mucho en primera persona, de no, por ejemplo, no basarse mucho en los nombres de los personajes, uno se puede sentir más identificado también, en hacer hincapié a esa mirada del observador que va creando, que en fin y al cabo somos todos. Yo creo que se puede adaptar a mucho. Como decía mi maestro, uno tiene que escribir no buscando el público, sino el que te lea va a descubrir diferentes cosas. Y me ha pasado que la otra vez, por ejemplo, un amigo me dice, ah, leí el cuento, claro, tiene que ver esto y esto, y yo pensaba, no lo escribí con ese sentido, pero me pareció genial, o sea, no le expliqué, pero me pareció genial porque, en fin y al cabo, la literatura es un poco eso también, ¿no? Claro, muchas veces escuchar a la opinión de los demás nos permite, ¿no?, también ver lados y matices de tu propia obra en que tampoco habías pensado, ¿no? Eso es lo bueno de intercambiar el arte, en este caso la literatura. Y para concluir, ¿qué te gustaría decirles a tus lectores ahora que tienes la oportunidad de hablar con ellos directamente? Bueno, yo creo que es un libro para aprovechar, primero partiendo de que es literatura, y parece poca cosa decirlo, pero hoy en día se están vendiendo muchos libros que van de otra cosa, o como me decía mi maestro también, hay artefactos ahora que tienen tapa, que tienen papel, que tienen palabras dentro, pero que no son libros. Entonces yo creo que este es un libro que tiene una literatura fuerte porque deja interrogantes. Creo que tiene fuerza, volviendo otra vez al tema de la música, del ritmo con que se narra. La prosa, si bien es simple, trata de ser cuidada y de buscar una estética. Y que los cuentos también te dejan pensando. Yo creo que se pueden hacer varias lecturas. Se puede leer un cuento porque es corto, rápidamente, pero te va a quedar algo en la cabeza porque hay una metafísica detrás. Creo que eso es lo importante, que se puede leer y se tiene que leer, volver a leer varias veces para sacar más jugo de eso. Bueno, Julián, mil gracias de nuevo por el tiempo que nos has dedicado y nosotros queremos desearte obviamente también muchísimo éxito con tu colección de cuentos. Muchas gracias, un placer. Gracias. Sintonías límbicas es una literatura que parte de un sentir, un interrogante y siempre desde la esencia del cuento, un hecho. Tal vez solo seamos antenas que conectan con algo más. Ese algo pueden ser historias que flotan en el aire desde un tipo de limbo expectante. Sintonías límbicas de Julián Alejandro Rosa se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.